Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien, que estén fortalecidos en el Señor, que todas las cosas estén marchando bien y por sobre todo espero que su alma, su corazón, su espíritu y todo lo que ustedes son esté inundado de Dios, de su palabra, de su verdad. Y bueno, estamos aquí para llenarnos más de esa verdad. Estamos aquí para continuar con nuestra serie en Verdades Esenciales. Así que con la ayuda de nuestro Dios seguiremos adelante y veremos hoy entonces un tema, como todo en la palabra de Dios, demasiado importante, pero como es el título de esta serie, realmente fundamental, esencial. Una de las verdades maravillosas y gloriosas de la palabra de Dios, una verdad milagrosa, literalmente, una verdad increíble. Así que esta enseñanza se titula Realmente resucitó. Así que, por supuesto, vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un tema fundamental, una verdad esencial, algo que no podemos pasar por alto, algo que necesitamos tú y yo como hijos de Dios conocer muy bien. Y hay una frase que se usa mucho en Navidad, obviamente no estamos en Navidad, no estamos en diciembre, pero esta frase se escucha comúnmente en Navidad y es muy bonita, yo mismo la he usado, me parece que es increíble y es sin pesebre no hay cruz. Hablando precisamente acerca de cómo para que Cristo fuera a morir en la cruz era necesario que naciera. Es decir, es una frase que se usa para explicar cómo era necesario que Cristo viniera como hombre a este mundo, que naciera de una madre humana, que creciera y todas las cosas que vive un niño, un adolescente, un joven, pero que finalmente todo esto culminara en el sacrificio en la cruz del Calvario. Así que la frase es, sin pesebre no hay cruz. Aún así, por eso he querido usar la oración o la frase en esta hora, porque aunque es muy usada en Navidad y no estamos en Navidad, pero creo que la frase completa debería ser que no solamente sin pesebre no hay cruz, sino que sin pesebre no hay cruz y sin cruz no hay resurrección. Porque no solamente Cristo vino y nació, y no solamente Él murió, que por supuesto son eventos trascendentales, fundamentales de la fe cristiana, sino que también Jesucristo resucitó. Aquí quisiera decir algo que creo que es sumamente importante, y es que la mayoría de personas, si no es que todo el mundo, literalmente, está de acuerdo en que Jesucristo murió. Eso no lo niega nadie, es un hecho histórico. Hasta los mismos que eran los enemigos de Jesús, lo que buscaban era la muerte de Jesús. Y ellos estaban seguros de que si llevaban a Jesús a la cruz, allí acabaría todo. Pero lo importante no es solamente que Cristo murió. En simples palabras, si Cristo solo murió, no hay nada, no tiene sentido la fe cristiana. Lo que pasa es que Jesucristo no solo murió, y por supuesto que en la cruz está el fundamento más grande de la fe cristiana. Pero sin resurrección, la cruz no significaría nada. Sin resurrección, la obra de Jesucristo, su muerte en esa cruz, no tendría ningún valor. Simplemente si Jesucristo todavía estuviera en la tumba, lo que él hizo en la cruz no solamente fue una pérdida de tiempo, sino que literalmente sería el más grande fracaso de todos los tiempos. Pero es que Jesucristo no solo murió, Él también resucitó. Y creo que este es uno de los temas fundamentales de la palabra de Dios, no solamente por su contenido, sino porque la Biblia lo afirma de esta manera. Y también creo que esto es muy importante porque la verdad es que si nosotros entendemos que la resurrección no es como muchos han dicho, que es solamente un mito, un cuento de hadas, una fantasía que creen los cristianos, dicen muchos estas expresiones, aquellos que no creen en Dios, muchos ateos, agnósticos, la gran realidad es que se necesitaría más fe para no creer que Jesús resucitó que para creer que Jesús resucitó. Porque la resurrección de Jesucristo no es algo que venga meramente de una emoción. No es que sí, yo creo en que Jesucristo resucitó porque yo creo en Dios. No es así. Aunque eso debería ser suficiente, por supuesto. Pero la resurrección no solamente es un hecho trascendental, fundamental en la vida cristiana, sino que la resurrección es un hecho real, comprobable, verificable. Y es fundamental, no solamente para la fe, sino para sostener la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo nuestro Señor. Repito, si Jesucristo murió pero no resucitó, el cristianismo literalmente no tiene sentido. Me atrevería a decir que si Jesucristo murió pero no resucitó,
El cristianismo no solamente sería un engaño, una mentira, una falsedad, sino que sería la farsa más grande de todos los tiempos. Pero la gran realidad y lo maravilloso de esto es que tenemos evidencia real, confiable, un sustento fuerte acerca de que la resurrección de Cristo Jesús es un hecho verificable. Quisiera ir a dos versículos muy interesantes antes de entrar directamente a esta enseñanza. Quisiera ir a Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64, donde la palabra de Dios dice: le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. He traído estos versículos en esta introducción porque realmente lo interesante es esto. Aun cuando Jesucristo murió, los mismos líderes que hicieron crucificar a Jesús ahora van donde Pilato a pedirle que por favor coloque guardias en esa tumba, selle esa tumba, algo que literalmente significaba que nadie podía realmente mover esa piedra, nadie podía entrar en esa tumba, era impenetrable, porque ellos dijeron es que ese mentiroso, refiriéndose obviamente al Señor Jesús, dijo que Él iba a resucitar. Por supuesto, si Jesucristo resucita, la gran realidad es que ese era el milagro más grande que ellos hubiesen podido presenciar. Así que ellos saben que o creen que esto no va a ocurrir, que esto es imposible, pero dicen algo que es lo que muchas veces hay personas que utilizan como argumento para afirmar que la resurrección no sucedió. Dice, es que de pronto va y los discípulos roban el cuerpo y entonces empiezan a decir que este tal Jesús sí resucitó y ahí sí tenemos un problema peor. Pero la gran realidad es que aunque esto es un mito, que no fue inventado hace 1, 2, 3 siglos por los ateos, sino que es algo que de hecho querían impedir a toda costa los mismos líderes religiosos que llevaron a cabo la muerte de Jesús, pues la gran realidad es que esto no pudo impedir que Jesucristo resucitara. Así que la enseñanza de hoy la tendremos básicamente en un pasaje del Nuevo Testamento, literalmente en la primera carta a los Corintios capítulo 15. No vamos a ver todo el capítulo, es demasiado extenso. Todo el capítulo habla acerca del tema de la resurrección de Jesús y de la resurrección nuestra, que es algo que por supuesto está estrechamente conectado, algo que veremos en esta enseñanza a más profundidad más adelante. Pero me basaré en este capítulo, pero solo en unos versículos particulares, para que veamos la importancia, la grandeza, la realidad de la resurrección de Cristo Jesús y cómo este hecho tan trascendental debe impactar profundamente en nuestras vidas. Así que veremos 3 verdades maravillosas acerca de este pasaje increíble de la palabra de Dios. Lo primero que quiero que veamos entonces es que la resurrección de Cristo Jesús es real y es tan importante porque tenemos evidencia de la resurrección. Esto es real. La palabra de Dios lo enseña claramente. La resurrección de Cristo Jesús no es solamente una emoción, como lo había dicho antes. La resurrección de Cristo Jesús, creer que Jesucristo se levantó de los muertos, no es solamente un mito o ficción que han inventado los cristianos. Hay evidencia real y suficiente para confirmar este hecho. Y de esto es lo que Pablo nos está hablando particularmente en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 3 al 10. Porque es que, mis hermanos, tú y yo como cristianos necesitamos tener evidencias sólidas, bíblicas, fuertes, porque realmente necesitamos defender nuestra fe. Muchos dicen Jesucristo no resucitó, pero la gran realidad es que hay verdadera evidencia de que Él sí lo hizo. Y hoy nosotros podemos comprobar esto. Analicemos lo que la palabra de Dios nos dice. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Este es el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo más importante que él les transmitió? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Nuevamente, nadie niega que Jesucristo murió, pero ¿qué dice el versículo 4? Fue enterrado, eso también es real y eso nadie lo niega, pero dice, y al 3er día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es esto, mira, Jesucristo resucitó, pero esto no es algo nuevo del cristianismo. Jesucristo resucitó y esto es algo que ya habían profetizado los hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento para traer su palabra. Esto es maravilloso, esto es increíble.
La palabra de Dios cientos, aún miles de años antes de que Jesucristo naciera, antes de que Jesucristo viniera a este mundo y muriera en la cruz y resucitara, ya la palabra de Dios había profetizado que el Mesías moriría, que el Cristo, el Salvador del mundo, moriría. Por ejemplo, el Salmo 16, versículo 10, es un salmo increíble y precisamente es usado por el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 35, para mostrar que la resurrección es real. Dice la palabra de Dios, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este es un salmo de David. Lo interesante es que, como el mismo apóstol Pablo dice en Hechos 13:35, David murió, David se descompuso, la tumba de David hasta el día de hoy está con nosotros, pero David estaba hablando en este pasaje realmente era del Mesías, del Salvador, y Jesucristo es este Mesías, Jesucristo es este Salvador, porque no solamente murió en una cruz por nuestros pecados, sino que Él resucitó, se levantó de entre los muertos, y ya la palabra de Dios decía esto. Isaías 53:10, ese capítulo increíble de la Biblia que es tan famoso, tan conocido, dice la palabra de Dios, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, está hablando de la muerte del Mesías, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Así que es un pasaje que decía, más o menos 700 años antes de Jesucristo, que el Mesías vendría, entregaría su vida por el pecado de las demás personas, pero que tras su resurrección, que por esa obra que él haría, tendría muchos descendientes, pero no solamente por su muerte, sino que ahora tendría larguras de días. Es decir, tendría una vida que no terminaría. Así que hablaba implícitamente de la resurrección de Jesucristo. Si aún así tomamos también el pasaje de Jonás capítulo 1, versículo 17, donde dice la palabra de Dios, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches, un pasaje que Jesucristo tomó en Mateo capítulo 12, versículo 40 y en Mateo capítulo 16, versículo 14, para decir que de esa misma manera él moriría, pero que al tercer día resucitaría. Lo más interesante es esto, que las Escrituras ya preveían lo que Jesucristo haría. Por eso encontramos en Mateo 16, 21 que la palabra de Dios dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesucristo, aún antes de morir, él decía que iba a morir, pero también decía que iba a resucitar. Así que en primer lugar, la resurrección de Jesucristo no es un invento de los discípulos, no es un invento del cristianismo del primer siglo. La resurrección de Jesucristo es una verdad que ya Dios había pronosticado, predicho, o mejor, profetizado desde la antigüedad. Pero esto todavía no resuelve el asunto de, bueno, tenemos evidencia de que Jesús resucitó. Volviendo a la primera carta a los Corintios donde estamos estudiando, vayamos al capítulo 15, ahora los versículos 5 hasta el 10. Y veamos lo que la palabra de Dios nos dice allí de manera increíble. El apóstol Pablo dice, lo vio Pedro, y luego lo vieron los 12. La gran realidad es que a Jesús lo vieron resucitado muchas personas. El apóstol Pedro vio a Jesús resucitado. Ahora, ¿por qué Pablo menciona a Pedro en esa época? Pedro era uno de los principales apóstoles, pero no solamente esto. Recordemos que el apóstol Pedro fue precisamente el que negó a Jesús aún ante una jovencita. ¿Qué es lo que significa esto? El hombre que estuvo dispuesto a negar a Jesús por miedo fue el mismo que luego estaba dispuesto a entregar su vida porque él realmente había visto a Jesucristo resucitado. ¿Saben una cosa, mis hermanos? La gran realidad es que nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Bueno, quizá alguien loco podría estar dispuesto a morir por una mentira, pero no solamente una persona estuvo dispuesta a morir por esto. Es que también los demás apóstoles estuvieron dispuestos. Pensemos, por ejemplo, en Tomás, aunque no es mencionado aquí. El mismo Tomás no creía que Jesucristo hubiera resucitado. Pero después de ver a Jesucristo resucitado, todos los apóstoles, aquí habla de los 12, alguien podría decir, aquí hay un error, es que Judas se había matado, se había ahorcado, entonces no pueden ser los 12. Bueno, entendemos que hubo otro que sucedió a Judas, que fue Matías. La gran realidad es que todos los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Por eso estos hombres estaban dispuestos a ir hasta la muerte, porque realmente ellos no solamente creían esto por emoción,
Ellos creían esto por convicción y porque realmente habían visto a Jesús después de su resurrección. Sigue diciendo el versículo 6. Más tarde, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Jesucristo se apareció a muchas personas. Es que Él no solamente apareció resucitado a unos cuantos. Sigue diciendo la palabra, la mayoría de los cuales todavía viven. Ahora, esto es muy importante. En el momento en que Pablo escribe esto, tristemente ya hasta había personas que estaban dudando si Jesucristo había o no había resucitado. Y el apóstol Pablo dice, mira, los apóstoles, mira, hay más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado y ¿saben una cosa? Muchos de ellos todavía están vivos. Como quien dice, mira, si les quieres ir a preguntar, pero también sigue diciendo allí, aunque algunos ya han muerto. Y este pasaje podría entenderse meramente como que, bueno, sí, algunos ya estaban muy viejos o muy ancianos como para estar muertos para este momento. Pero no solamente puede significar esto, también puede significar que muchos de estos que habían muerto precisamente entregando su vida por Cristo Jesús. Ahora, esto no es algo que me esté inventando o esté pensando, sino que cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta de esto. Pensemos en Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Pensemos en este hombre que posiblemente era un joven, pero estuvo dispuesto a entregar su vida por esta verdad, porque Jesucristo realmente había resucitado. Sigue diciendo el versículo 7. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Aquí creo que es necesario que nos detengamos un momento. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona precisamente a Santiago? Algunos discuten, bueno, ¿quién es este Santiago? La Biblia particularmente menciona a dos Santiagos o Jacobo. Y uno de ellos es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el hermano en la carne, uno de los hijos de María. Y lo interesante es que este era un líder principal de la iglesia en Jerusalén, pero también uno de los discípulos o de los apóstoles se llamaba Santiago. Y precisamente ese Santiago, ese apóstol, fue el primer apóstol en morir, en entregar su vida por la verdad de Cristo Jesús. Personalmente creo que aquí Pablo se está refiriendo precisamente al apóstol. Creo que lo que Pablo está diciendo es, mira, recordemos que el apóstol Pedro lo vio, muchos han visto a Jesús, muchos vieron a Jesús resucitado, todos los apóstoles lo vieron, pero ¿saben una cosa? El mismo Santiago, ¿recuerdan? El primero de los apóstoles que estuvo dispuesto a entregar su vida lo vio. De otra manera, ¿por qué este hombre entregaría su vida? De otra manera, ¿cómo podría alguien estar dispuesto a entregar su vida por una mentira? Eso no tiene razón, tendríamos que estar locos para hacer tal cosa. Y repito esto, alguien podría hacerlo porque está loco, pero tantas personas. Cuando él dice y después lo vieron todos los apóstoles, se está refiriendo en este caso no al sentido estricto de la palabra apóstol, ya que él ya mencionó a los 12 apóstoles, sino que también en esa época había muchas personas a las que se le llamaban apóstoles porque apóstol significa enviado. En simples palabras, lo que esto está diciendo es, mira, todos los que han salido a predicar esta verdad, la mayoría de ellos, si no es que todos, han visto al Señor Jesucristo. Todos aquellos que han sido comisionados para proclamar esta verdad, ellos han visto a Cristo Jesús. La fe cristiana no está fundamentada sobre historietas, no está fundamentada sobre fantasías, sino sobre verdades sólidas, inamovibles. El versículo 8 sigue diciendo, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Ahora, esto es increíble. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo es, mira, y si aún así tú crees que, o estás dudando mejor, de que Jesús realmente resucitó, pues, ¿qué me dirías de mí mismo? Bueno, estas personas que anduvieron con Jesucristo, estas personas que estuvieron 3 años y medio con Él y lo vieron hacer milagros, señales, y que también lo vieron resucitar, pues, imaginemos que no estás tan dispuesto a creerles a ellos. Pero es como si Pablo estuviera diciendo, mira, la gran realidad es que si tú conoces mi vida, si tú conoces mi pasado, entonces tú puedes estar seguro de que si había una persona que estaba comprometida con destruir este camino, tú puedes estar seguro que si había una persona que quería que esto no siguiera adelante, en simples palabras, si Jesucristo hubiese sido un simple mortal, que realmente se le robaron su cuerpo, o como hasta algunos se atreven a decir algo que es más descabellado todavía, no, es que Jesucristo no murió, es que quedó medio muerto, pero él cobró fuerzas y por eso pudo salir de la tumba. Bueno, si eso hubiera sido cierto, Pablo puede decirnos, entonces yo sería el primero en encargarme de acabar con esta farsa, con esta mentira. Era lo que él hacía antes, él creía que esto no solamente era una farsa, era una mentira.
Él creía que esto era una blasfemia y él estaba dispuesto a acabar con este movimiento. Pero él dice, ¿saben una cosa? ¿Saben por qué estoy yo aquí hablando de Cristo Jesús? Dice el apóstol Pablo, porque yo mismo lo vi, porque yo mismo tuve un encuentro personal con el Jesús resucitado. El versículo 9 dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Pablo lo está diciendo de una manera muy clara. La gran realidad es que si Jesucristo no hubiera resucitado, yo no sería un apóstol de Jesucristo. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Eso sí sería más bien una gran y terrible locura, dice el apóstol Pablo. Pero hoy soy un apóstol de Jesucristo. El más insignificante, el más pequeño de todos. Él no se sentía digno de ser apóstol, pero él dice, ¿pero sabe por qué? Porque Jesucristo resucitado se me apareció. Porque yo puedo dar testimonio de que Jesucristo resucitó. Digo, con estas evidencias es imposible negar la resurrección de Jesucristo. El versículo 10 dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Increíble, ¿no? El hombre que más trabajó de todos los apóstoles, el hombre que más empeño puso en proclamar esta verdad maravillosa del Evangelio, el hombre que estaba comprometido hasta entregar su vida hasta la muerte por Cristo, por su Evangelio, por su verdad, es el mismo que antes trató de destruir esa verdad, pero él dice, pero Dios fue bueno conmigo, Dios fue bueno conmigo. Entonces, aquí tienen verdaderas razones, verdaderas evidencias para demostrar que la resurrección de Jesucristo es real. En Mateo 28:13 dice la palabra de Dios, les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Estos son los líderes religiosos de la época de Jesús, hablando con los guardias que estaban cuidando la tumba de Jesús. Ahora, es impresionante porque he traído este versículo. La gran realidad es que estos hombres le pagaron muchísimo dinero a los soldados para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que realmente ellos se habían quedado dormidos y los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo. Digo, nuevamente, qué mentira tan grande. Y alguien podría decir, pero ¿por qué es una mentira? Hay infinidad de razones para eso. Voy a darles unas cuantas y de verdad digo, hay muchas. Pero nuevamente pensemos, ¿de verdad estos discípulos que salieron corriendo, este Pedro que negó a Jesús, iba a ser tan valiente ahora como para enfrentarse a una guardia romana dispuesto a entregar su vida porque era lo que realmente tendrían que haber hecho, por robarse un cuerpo para después crear una mentira? ¿De verdad? Ahora, esto es lo interesante. Estos hombres tuvieron que pagarle mucho dinero a estos soldados para que dijeran esta mentira. ¿Por qué? Porque estos soldados tenían que decir la verdad, que Jesucristo había resucitado. No solo esto, si ellos dicen, no, es que nos quedamos dormidos y los discípulos vinieron y robaron el cuerpo, pues estos hombres hubieran pagado con su vida ese pequeño gran error. Pero no, la gran realidad es que aunque hubo sobornos, aunque hubo mucho dinero de por medio, pues vuelvo y repito, ¿cómo podían los discípulos haber arriesgado su vida de esta manera? Imaginemos que hubieran arriesgado su vida de esta manera. Imaginemos que los discípulos de verdad hubieran robado el cuerpo de Jesús y luego hubieran inventado esta gran mentira. Entonces el cristianismo estuviera fundado sobre la mentira más grande. Unos hombres que roban un cuerpo para luego decir que resucitó. Esto sería lo más descabellado que uno podría escuchar. Nuevamente les digo, hay muchas evidencias para refutar toda esta farsa, esta mentira, que esto está hecho realmente de paja. Esto no soporta ningún escrutinio. Pero la gran realidad es esto. Luego leemos que estos mismos hombres que estuvieron dispuestos a sostener esta mentira hasta la muerte son los más grandes ejemplos de virtud. Nos llaman a ti y a mí a vivir en obediencia, en santidad, a decir la verdad. Digo, sería lo más absurdo del mundo. Una religión montada sobre la más grande mentira ahora nos llama a ser veraces. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. La gran realidad es que más bien se necesita más fe para negar la resurrección. La resurrección de Jesucristo es real. Tenemos evidencias de la palabra de Dios. Pero por supuesto, como nuestro propósito no es meramente
refutar a los que salen con este tipo de ideas de que Jesucristo no resucitó. Como nuestro propósito como creyentes no es meramente demostrar que realmente Jesucristo resucitó a los eruditos o a los ateos o a los agnósticos. Eso es importante para nosotros tener evidencia, claro que sí, pero ese no es el propósito principal, aunque hay evidencia fundamental, sino que también es necesario que veamos que aunque hay mucha evidencia acerca de que Jesucristo realmente resucitó, pues también la resurrección tenía una necesidad básica y fundamental, y es lo que quiero que veamos en el siguiente punto, la necesidad de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es tan importante y es real, hay evidencia de ello, pero también es importante, supremamente importante, porque era necesaria. ¿Por qué era necesaria la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues veremos esto en los versículos 12 al 18. Volvamos allí entonces a los Corintios capítulo 15. Versículo 12. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Es impresionante. Para la época de Pablo y para este momento no habían pasado muchos años desde que el cristianismo se había fundado. ¿Y saben qué es lo que dice allí la palabra de Dios? Ya había hasta personas que hasta enseñaban que no había resurrección. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo, versículo 13? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y allí es donde vemos esto tan glorioso. La evidencia, la eficacia, la veracidad de la resurrección de Cristo Jesús es seguridad de tu resurrección y de la mía. ¿No es increíble esto? Puedes estar seguro de que si mueres, puedo estar seguro de que si muero, resucitaremos. ¿Por qué? Porque así como Cristo se levantó de la tumba, así tú y yo que creemos en Él, nos levantaremos de la tumba. Pero hay mucho más allí, porque notemos lo que Pablo está diciendo. Mira, la resurrección tuya y mía no depende de lo que tú y yo hacemos, depende de lo que Cristo hizo. La resurrección tuya y mía no es por nuestros esfuerzos o por nuestra virtud. Tu resurrección y mi resurrección está en las manos de aquel que resucitó. Esto es lo más maravilloso. Y aquí nuevamente aclaro, con este tipo de aclaraciones o de declaraciones no estamos enfatizando una vida de pecado. Creo que ya hemos hablado de esto en las enseñanzas pasadas y no enfatizaré más esto. La gran realidad es que todo lo que Cristo ha logrado por nosotros, lo logró en la cruz del Calvario y lo logró al levantarse de la tumba. Él nos ha dado salvación y vida eterna y la promesa de resucitar, aunque muramos, aunque nos maten, porque Él ha ganado esto por nosotros. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Detengámonos allí. Aquí es donde creo que hay un punto muy importante. Tristemente tengo que decirlo, que hoy se nos ha olvidado predicar más de esto. Hoy, claro, y debemos centrarnos en la cruz y hoy lo hacemos, tratamos de hacerlo, pero no olvidemos que no solamente es la cruz, también es la resurrección. Los cristianos del primer siglo celebraban y predicaban constantemente la resurrección. Por supuesto, en esa época, en el primer siglo, la mayoría de cristianos estaban expuestos a la misma muerte por su fe en Cristo Jesús. ¿Para qué creería yo algo o para qué pondría yo mi fe en este cristianismo si esto me podría quitar la vida? Pues la respuesta del cristianismo es, mira, es que la vida cristiana promete más que beneficios en esta vida, promete vida eterna. Si mueres, Cristo te resucita porque Él resucitó. A la final, algún día nos moriremos, por supuesto. No estoy promoviendo tampoco la desfachatez, pretender que entonces matémonos pues porque Dios nos resucita. No, obviamente estoy diciendo eran personas que en ese momento estaban en peligro solamente por creer en Jesucristo. Tú decías que creías en Jesucristo, era posible, era muy probable que te quitaran aún la vida. El apóstol Pablo dice, bueno, si Cristo no ha resucitado, entonces realmente de nada sirve predicar. En simples palabras, si Jesucristo no ha resucitado, la fe cristiana no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Sigue diciendo allí el versículo 14 en la siguiente parte. Y la fe de ustedes también es inútil. Nuestra fe no está basada nuevamente en historietas, pero la verdadera fe tampoco está basada en cosas de esta tierra. La verdadera fe está basada en vida eterna. La verdadera fe está basada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La verdadera fe está basada en aquel que murió pero resucitó y que ha prometido que así también hará con nosotros. Si morimos, nos resucita.
es que hay vida después de la muerte y esa vida está segura en Cristo Jesús. El versículo 15 dice algo muy interesante. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo, pero notemos esto, mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. El versículo 16 sigue diciendo, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Impresionante, ¿no? Pablo está diciendo, mira, la resurrección es tan importante que sin resurrección no hay cristianismo. La resurrección es tan importante que si no hay resurrección, todos los apóstoles, incluyéndome yo, dice Pablo, somos unos mentirosos. Y no solo eso. Y si la resurrección no es real, no solamente no hay cristianismo, sino que el Dios del cual les predicamos es un Dios mentiroso, un Dios que no existe. Simplemente, sin resurrección, el cristianismo perdería su veracidad, perdería su valor. Pero la resurrección es real, el cristianismo es tan real como que Jesucristo resucitó y esa esperanza la tenemos tú y yo, de que un día resucitaremos también con Él. Versículo 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Qué manera tan increíble de cerrar esta parte allí el apóstol Pablo. Es simple. No tiene sentido estar dispuesto a dar mi vida por algo si ese algo no es algo que trasciende la misma muerte. Lo quiero decir de una manera más clara. Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, ¿para qué me sirve el cristianismo? No tiene ningún sentido. Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, si no hay vida después de la muerte, el cristianismo no sirve para nada. Pero por el contrario, como es real que hay vida eterna, como es real que hay resurrección después de la muerte, ¿quién ha venido de allá para contarnos? Cristo. Cristo resucitó. ¿Hay evidencia de ello? Así es. Ya lo vimos y se los puedo asegurar y hay mucha más evidencia, de verdad. Espero que lo que hemos visto sea suficiente, pero aun si alguien quisiera dudar, aún quisiera decirle, lo invito, investigue, indague, de verdad. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, real, comprobable, verificable. Pero no solo esto, para ti y para mí que creemos en Cristo Jesús, la resurrección de Jesucristo significa el perdón de nuestros pecados. La resurrección de Jesucristo significa la veracidad del mensaje de los apóstoles. La resurrección de Jesucristo significa la veracidad de Dios mismo. La resurrección de Jesucristo significa el fundamento de nuestra fe, de que Cristo murió pero resucitó y que Él ha prometido hacer esto mismo con nosotros, que aunque muramos, resucitamos porque en Él hay vida eterna. Y no solo esto, la esperanza. Aquellos que han muerto creyendo en Cristo Jesús están más vivos que nunca. Y un día nos juntaremos, nos reuniremos con todos los santos, con todos los salvos por toda la eternidad, por la maravillosa obra de Jesucristo, por su vida, muerte, resurrección y ascensión a la gloria eterna, desde donde ahora Él gobierna nuestras vidas. Por eso esto nos lleva consecuentemente al tercer punto, a la aplicación de la resurrección. Y creería yo que es el punto más importante. ¿Qué puede ser más importante que la evidencia de que Jesucristo realmente resucitó? ¿Qué puede ser más importante que la obra que hizo Jesucristo por nosotros y que nosotros podamos colocar nuestra fe en esa obra, entender que realmente Jesucristo resucitó porque fue necesaria esa obra? Bueno, de nada serviría esto si no tuviera una aplicación a nuestras vidas. Lo importante no solamente es creer en este hecho. Para creer, todo el mundo dice creer. Lo importante, de verdad, lo interesante es vivir a la luz de ese hecho. Porque es que yo puedo creer que Jesucristo resucitó. Bueno, sí, hay evidencia. Yo creo que Jesucristo resucitó. Pues mis hermanos, no solamente necesitamos creer que Jesucristo resucitó, necesitamos vivir a la luz de esa verdad, de esa gran realidad. Lo quiero decir de esta manera. Si Jesucristo resucitó de verdad, y por supuesto que resucitó, no es que lo esté diciendo dudando, sino que lo quiero hacer de manera interrogativa. Si es cierto que Jesucristo resucitó, si tenemos evidencia, si vemos la necesidad de esa obra, entonces, ¿de qué manera debería impactar esta verdad en nuestras vidas? ¿Cómo debería este hecho real, en el cual tú y yo creemos, revolucionar todo lo que somos? Nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, todo de verdad.
Si Jesucristo resucitó, y es verdad, y Él ha prometido que tú y yo también resucitaremos, ¿cómo no vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad? Esto quiero que lo veamos en dos versículos particulares. Versículo 19, de allí mismo de 1 Corintios 15, y el versículo 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 19. Y allí está. Palabras increíbles. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Impresionante. En este contexto de la resurrección es que el apóstol Pablo dice estas palabras que son confrontantes, pero gloriosas. Lo que Pablo está diciendo es, mira, si de verdad Cristo resucitó, y por supuesto que lo hizo, pero si tú lo crees, si de verdad tú crees en la resurrección de Jesucristo, ¿por qué tenemos que vivir nuestras vidas pensando solo en cosas de esta vida? ¿Por qué tenemos que vivir nuestras vidas con gozo, alegría, felicidad, con esperanza solamente de lo que Dios nos puede dar el día de mañana aquí en esta tierra? Lo que Pablo está diciendo es, mira, es que la resurrección tiene que trascender todo lo que tú ves a tu alrededor. Porque es tan simple como esto. Si hay resurrección, entonces esa debe ser nuestra verdadera esperanza. Porque al final, no importa lo que tú creas, no importa quién seas, te mueres, me muero. Al final, todo lo de esta tierra, todo lo que tú hoy ves, se pierde, se desvanece, se desaparece. Seas o no seas creyente, así de simple. Pero si hay resurrección, y claro que la hay, indudablemente la hay, entonces ¿cómo no debería esta verdad transformar nuestras vidas? ¿Dónde queda en este momento el evangelio de la prosperidad con esta verdad? ¿Dónde queda ese evangelio que dice, es que cree en el Señor Jesucristo y te volverás rico y no tendrás problemas, ni dificultades, ni enfermedades? Es una gran mentira, y no solamente es una mentira, esa sí es la más grande farsa que se pudiera predicar en toda la época, en toda la historia. ¿Por qué? Porque ese no es el evangelio. El evangelio es que lo que Dios nos ha prometido es seguro y hay evidencia y es real, porque nosotros esperamos es una vida eterna, porque nosotros esperamos es que este mismo cuerpo que se desgasta, que se desvanece, que se enferma, hasta se muere, un día sea absorbido y podamos recibir nuestro cuerpo de gloria. Lo que tú y yo realmente esperamos en Cristo Jesús trasciende cualquier cosa en esta vida. No niego ni realmente estoy en contra. Creo que si Dios te quiere dar cosas físicas, materiales, Él es Dios, Él te las puede dar, pero eso no es lo que importa. Para eso no es que creemos en Cristo, para eso no es que colocamos nuestra fe en Él. Por el contrario, si nuestra fe en Cristo es solo para cosas de esta vida, sí diría, apaguemos y vámonos. Diría, si tú realmente crees que Jesucristo solamente te va a dar cosas en esta vida, quiero decirte, eso hasta te lo promete el diablo. Pero lo que Cristo ha prometido es algo que nada ni nadie nos puede prometer. Es una riqueza verdadera, es un cuerpo sano, fuerte, pero un cuerpo que dura para siempre, una riqueza en la eternidad. Es una vida que cuando la recibes nunca termina. Aunque esta vida que hoy tenemos, este cuerpo, muera, aunque hoy partiéramos a la tumba, la verdadera fe cristiana está fundamentada en la resurrección. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador resucitó. Él no se quedó en la tumba y eso es lo mismo que nos ha prometido. Él no nos dice que en este mundo todo será color de rosas, al contrario, Él nos dice, en este mundo tendrán aflicciones. En esta tierra habrá dificultades. Gracias a Dios que Él nos ayuda y de verdad yo estoy enormemente agradecido con Él. Él es muy bueno con cada uno de nosotros. Nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha protegido y lo seguirá haciendo de una manera generosa en esta tierra, pero su verdadera promesa, nuestra verdadera esperanza es eterna. Si tú y yo solo esperamos cosas de esta vida en Cristo Jesús, no voy a decir que no eres cristiano. Es posible que seas cristiano, pero sabes, eres digno de lástima. Si lo que yo espero en Cristo Jesús es solo cosas de esta vida, puede que sea cristiano, pero soy la persona más digna de lástima. ¿Por qué? Porque lo que Cristo ha prometido no se puede comparar en nada a esta vida, en nada a esta tierra. Lo que Cristo ha prometido es eterno, es glorioso, es hermoso, es maravilloso, inimaginable, pero está del otro lado, está después de que partimos de esta tierra. Esa es la verdadera fe cristiana, vida eterna. El versículo 30 lo dice de esta manera. Creo que cierra esta verdad de una manera increíble. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, mira, puede ser que a ti te vaya muy bien, pero la gran realidad, o puede ser que tú, por ser cristiano, hasta hoy te aplaudan. Hoy ser cristiano es de moda. Es algo
que hasta las personas más malas de este mundo dicen serlo. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Bueno, eso será en tu época, pero en mi época, ¿sabes una cosa? Ser cristiano costaba la vida. Y a nosotros no nos importaba colocar nuestra vida en peligro. ¿Saben por qué? Porque nosotros entendíamos que nuestra vida no es pasajera, nuestra vida es eterna. Qué maravilloso eso, qué maravilloso esto. Ruego a Dios que Él toque nuestros corazones y nos lleve a ti y a mí, que hemos creído en Él por su gracia, a entender que lo más importante no está de este lado. No está de este lado. A veces, tristemente, como cristianos, somos los que más nos estamos aferrando a las cosas de esta vida, cuando finalmente todo se pierde, tarde o temprano. Pero mis hermanos, la verdadera fe cristiana tiene un fundamento eterno. Resurrección, resurrección. Lo que Dios te ha prometido está allá, en el otro lado, y nadie te lo va a quitar. Pero ¿cómo vamos a creer esto? Si decimos creer en Jesucristo, aún creemos que Él resucitó, pero ¿cómo no entender que esto debe impactar profundamente a nuestras vidas, nuestro corazón? Claro, esto no era estar dispuesto a entregar mi vida, no sé, en una situación riesgosa y peligrosa para ganar dinero, por ejemplo. No, esto era estar dispuestos a entregar la vida por la verdad del Evangelio. Y ellos decían, pues, ¿sabes una cosa? El Dios a quien yo predico, el mismo que vino a este mundo, se hizo hombre, murió en una cruz, pero resucitó, es el que yo te predico, es del que yo te hablo. Y si por eso me quieres matar, no importa. ¿Sabes por qué? Porque Él prometió que un día me resucitará. Eso es la fe cristiana. Eso es lo que realmente enseña el verdadero evangelio. Ahí es donde entendemos al mismo apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 1:21, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Por supuesto, no somos suicidas. Por supuesto, no, tampoco renegamos ni tampoco, digámoslo así, despreciamos lo que Dios nos da en esta vida. Vivimos agradecidos. Agradecemos a Dios por este día, por este tiempo. Agradecemos a Dios por sus vidas. Pero también la gran realidad es que, como dice el apóstol Pablo, mira, vivir es vivir para Cristo. Vivir es entender que hoy estamos con vida porque Él nos ha dado vida. Pero, ¿sabes? Aún si morimos, mejor, vamos a casa. Es que creemos que hay vida después de la muerte. Si creemos que hay vida después de la muerte, obviamente como seres humanos sufrimos el dolor cuando un ser querido parte a la eternidad, pero tenemos la más grande esperanza. Si esa persona creyó en Cristo Jesús, está allá en la eternidad, está mejor que nosotros. Y hacia allá nos conducimos nosotros, a una vida eterna. Pero aquí es donde viene quizá una de las partes más importantes. Por eso es que debemos entender, tú y yo estamos hoy aquí, para vivir a la luz de la eternidad, pero también para rogarle a Dios que use nuestras vidas, para que nuestras vidas sean usadas, para que otros también puedan mirar hacia la eternidad, para que otros puedan venir a la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a tus hijos, padre de familia? ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a tu esposa, esposo? ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a tu esposo, esposa? ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a tus amigos, familiares, vecinos, conocidos? La verdad de Cristo. Porque sabes, lo que sea que tú le des a los demás aquí en esta tierra, lo que sea, por importante que sea, no estoy diciendo que no haya cosas buenas o importantes aquí, pero por más grande e importante, lo que tú sea que hagas por los demás o lo que les des a los demás, finalmente es pasajero. Solo hay algo que tú les puedes dar a los demás que es eterno, el Evangelio, Cristo. Predicar esta verdad, compartir esta verdad. Y si no eres capaz de decirle, Dios, dame una vida que viva a la luz de esa verdad, a la luz de la eternidad, de tal manera que este testimonio sea verdadero para otros y quieran vivir a la luz de esa verdad maravillosa. Si morimos, Jesucristo nos resucita, porque hay vida eterna y es lo que Él ha prometido. Romanos 14:8, y con este versículo termino. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y todo esto por gracia. Y todo esto por lo que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. No, la fe cristiana no está fundamentada sobre mentiras. La fe cristiana no está fundamentada sobre fantasías o cuentos de hadas. Está fundamentada sobre una roca sólida e inamovible. Quiero decirlo para concluir. Esta verdad de la resurrección, por la gracia de Dios, ha sido un instrumento que ha sido usado por Dios mismo hasta para romper los corazones más duros en este mundo, para sacar de sus mentiras y falsedades hasta las mentes más obstinadas. Quiero colocarles unos cuantos ejemplos. Josh McDowell
C.S. Lewis y muchos más. Les podría dar muchos nombres de personajes que en su momento fueron hasta ateos. Personajes aún influyentes e importantes, pero que siendo confrontados con esta verdad, a través de esta evidencia maravillosa, Dios usó esta verdad a través de su espíritu, tocó los corazones de estos hombres y han sido personas que luego se han convertido en hombres que han proclamado esta verdad con pasión. C.S. Lewis, uno de los escritores modernos más increíbles que ha existido y ha escrito acerca de la palabra de Dios de una manera maravillosa. Josh McDowell era científico, bueno, todavía está vivo. Por ejemplo, Lee Strobel, un hombre que era ateo, obstinado, renegaba de la fe cristiana, pero Dios lo convenció a través de esta verdad. Un periodista que realmente ha escrito maravillosamente acerca de la verdad de cómo la fe cristiana no está fundamentada sobre mentiras, engaños o falsedades o ilusiones, sino sobre un fundamento sólido, que era Dios. Que si alguien escucha esta enseñanza y no ha creído en Cristo Jesús, quiero decirte, necesitas más fe para no creer en Dios. Necesitas más fe para no creer en Jesucristo y su resurrección. Necesitas más fe para no creer que hay vida después de la muerte. Por el contrario, gracias a Dios que Él nos ha regalado este regalo tan precioso, tan maravilloso. Creer en Cristo Jesús y poder vivir esta vida con gozo y alegría, aunque haya dificultades, con la esperanza puesta de que un día todo esto acabará. ¿Qué? La maldad, la dificultad, porque la verdadera vida permanecerá. La que Cristo da es vida eterna, es vida para siempre. Que aun si morimos, nos resucita, porque Él resucitó. Jesucristo realmente resucitó. Y esa debe ser nuestra fe. Qué bueno es entender que este es el Dios en el que tú y yo creemos, un Dios verdadero. ¿Quisieras darle gracias a Dios por esta fe? ¿Quisieras decirle a Dios, por favor, si he dudado, perdóname, pero llévame a entender que tu palabra es verdad, que hay evidencia que tú, Cristo, eres Dios, que no solamente resolucionas problemas en esta tierra, sino que en esa cruz solucionaste el problema más grande, me diste salvación y vida eterna, me has dado lo que yo más necesito, porque en esta vida las cosas son pasajeras, pero allá hay una vida que me espera a tu lado. Gracias por este regalo y permíteme ser un canal de bendición para que otros puedan llegar a tu conocimiento, Señor. Oremos. Padre amado, eterno Dios del cielo, qué maravilloso es saber que nos dirigimos a ti y que estás allí en el cielo, en la eternidad. Pero qué maravilloso es que aunque hoy oramos a ti allí en la eternidad, sabemos que es hacia allí, hacia donde tú nos conduces. Hoy entendemos que es realmente por esto que tu Padre Santo enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz, pero lo levantaste de los muertos, para asimismo también darnos esta esperanza a nosotros, que por tu gracia hemos creído en la obra consumada de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por esta verdad. Hoy entendemos que sí hay motivos para agradecer y alabar tu nombre sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, porque nuestra más grande esperanza está en el estar un día al lado de nuestro Señor por toda la eternidad. Gracias por recordarnos hoy que nuestra verdadera esperanza no son cosas de esta tierra, aunque te agradecemos por todo lo que nos das, que eres tan bueno, todas estas cosas tan abundantes. Gracias, Padre, por todo esto, pero gracias porque nos das lo más grande, vida eterna. Gracias por recordarnos hoy que aunque este cuerpo se desvanezca, nos tienes preparado un cuerpo de gloria eterno que nunca jamás perecerá. Gracias por recordarnos que hay una herencia en la eternidad y está segura en las manos de Cristo y que es posible y es real porque un día resucitaremos como Él resucitó. Padre, que esta verdad transforme nuestras vidas. Por favor, que esta verdad nos lleve a vivir mejor a la luz de lo que nos espera en la eternidad, no a la luz de las cosas que podamos recibir o tener en esta vida que es pasajera. Por favor, permite que esta verdad no solamente impacte profundamente nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestro caminar, sino que de la misma manera esto impacte profundamente a aquellos que nos rodean. Que podamos vivir de tal manera, tan confiados y tan seguros y tan anhelantes de lo que nos espera allá en la eternidad, que otros también puedan ver esta fe y que por tu gracia puedas tocar sus corazones. Permítenos compartir el evangelio con ellos y que ellos también puedan venir a esta fe, Señor. Que lo más grande que nosotros podamos recibir ahora después de que nos has salvado es ver a nuestros amigos, familiares, vecinos, aquellas personas que amamos venir a los pies de Cristo para que no solamente compartamos en esta vida las cosas buenas que nos das, sino que podamos compartir con ellos a tu lado, en presencia de Cristo nuestro amado Señor, por toda
la eternidad. Esto es lo que más anhelamos, lo que más deseamos, lo que más te imploramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, mis hermanos, los extraño demasiado, demasiado, de verdad, pero que con la ayuda de Dios sea pronto ese reencuentro como iglesia. Así que un abrazo a la distancia, un Dios les bendiga muy grande, que Él siga cuidando sus vidas, fortaleciéndolos para que el día que nos veamos todos estemos felices y contentos, disfrutando. Así que sigamos confiando en el Señor, sigamos orando en el Señor. Y también es real. Y si no nos volvemos a ver en esta vida, no sabemos los propósitos de Dios, lo más seguro y lo más glorioso es que tenemos la seguridad de la eternidad en Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchándonos, viéndonos. Gracias por estar prestando atención a la palabra. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo. Y por sobre todo, gracias a Dios. Gracias por sus vidas. Que Dios les bendiga.